Muchachos, y estamos en A Pleno Día con Germán Jiménez, escritor. Hoy nos va a hablar de los secretos para escribir un libro genial, exitoso, pero además él ha escrito varios libros que posiblemente, Germán, son geniales y exitosos. Pero antes de hablar de esa técnica, que seguramente muchos de nuestros televidentes están esperando, contémosle a ellos quién es Germán y por qué se dedicó a escribir libros. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias, Carlos y Viviana, por esta invitación. Saludo muy especial para todos. Yo comencé mi carrera como periodista hace cerca de 40 años y definí que mi norte era básicamente el periodismo económico. Desde un año antes de terminar la universidad me empecé a especializar en la información económica. Estamos hablando de hace 40 años, hace 40 años no existían diplomados, no existían especializaciones en periodismo económico, entonces hice una labor de autodidacta. Faltando un año me empecé a formar para eso y definí así como un caballito que mi objetivo era básicamente ser periodista económico. En los últimos 12 años trabajé en un área de investigación de un periódico y fueron años muy maravillosos, pero muy tensos. Cerré ese ciclo y me dediqué ya de lleno a una actividad como escritor que inicié hace 30 años, en el año 1990-91, cuando escribí mi primer libro que se llamó La calidad total, una filosofía de vida. Entonces lo que hice como fruto, digamos, de los temas de pandemia, viene la necesidad de hacer una reingeniería y decir, bueno, y entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde cojo? Y lo que hice fue atender como un llamado. Este término a algunos les pone los pelos de punta, pero es literal, un llamado del alma, un llamado ya del espíritu, decir, bueno, ¿cuál es tu misión de alguna manera en esta vida? Y encontré que mi misión se resume básicamente en algo que inclusive tengo la prueba en mis redes sociales, fue una cosa muy linda, en el año 2018, estando en el área de investigaciones, afrontando unos temas muy complejos que ustedes saben, criminalidad, temas de corrupción y todo eso. Estaba tratando de ordenar un poco mis ideas para un trabajo y me senté en una sala gris y curiosamente lo que me llegó no fue la clave para encauzarme en ese trabajo, sino que sentí la necesidad de pararme, tomar un marcador y en un papelógrafo escribir: mi misión es ayudar a sanar emocionalmente a millones de personas con mis libros, con mis conferencias y con mis talleres. Y dije, bueno, pero sanación emocional, ¿y eso qué es? Y yo estoy aquí dedicado a estos otros temas, a construir una mejor sociedad a través de las denuncias. Bueno, me hice el loco con eso, no atendí ese llamado y después vinieron unos conflictos de diversa naturaleza que manejé muy mal emocionalmente. Terminé con una carga de enfermedad enorme y terminé en la clínica cardiovascular en el año 2019 con una cirugía de corazón, un stent liberador de medicamentos. Entonces, ahí ya tu espíritu te dice, bueno, ¿vas a atender el llamado o no? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir por esa vía? Ya sabes a dónde te lleva. ¿O te vas a dar una segunda oportunidad? Entonces, me di una segunda oportunidad. Y a partir de ese momento contraté los servicios de un abogado, le dije, yo quiero cerrar mi ciclo laboral y lo quiero cerrar bien, y me quiero dedicar básicamente a este otro mundo. ¡Wow! Saltos de fe. Y este mundo, sí, eso tiene, mira, para una persona que estuvo tan conectado desde el mundo de la razón, porque el trabajo del periodismo económico es el imperio de la razón, y los temas de investigación requieren que estés muy centrado y que seas muy juicioso en la búsqueda de la prueba, en hablar con los personajes, en la forma como escribes, pero tienes de alguna manera una desconexión con la parte más profunda de tu ser. Digamos que ese también eres tú, pero quizás eres más desde una perspectiva del ego, de un personaje que construiste, que fue muy exitoso, que tiene los reconocimientos, los premios de periodismo nacional e internacionales. Pero ¿quiénes somos más allá ¿quiénes somos más allá de eso que hacemos? ¿Quiénes somos más allá de eso? Entonces, yo me empecé a conectar con esos temas y en medio de la pandemia venía como ya, pues la producción ha sido, al día de hoy son 18 libros y de esos 18 hay 10 que están montados en la plataforma de Amazon. Entonces, cambié totalmente mi chip porque vi que la forma tradicional como se publicaban los libros deja por fuera a muchos escritores. Porque tú, para publicar un libro, tengo una persona que le estoy asesorando ahora para montar su libro en Amazon, le metió 7 millones de pesos a la publicación de 200 libros.
en un formato muy bonito y todo. Está haciendo gárgaras porque, bueno, tiene más de 160 libros que no ha podido leer. Porque mi filosofía para ir entrando ayer en los libros es muy curiosa y es muy práctica. Zapatero a tus zapatos. Si yo escribo, mi labor es escribir los libros y buscar todas las posibilidades que hay para que otros lo publiquen y para que lo vendan. Porque yo pasé muchas veces que publicaba los libros, pero terminaba regalándolos, ¿cierto? O terminaba haciendo unas ofertas donde finalmente no recuperaba el valor de la inversión. Se cumple la función social de que cada libro llegue a un lector, pero no te genera de alguna manera nombre, pero no te genera utilidad en términos económicos. Y bueno, yo estoy conectado con la abundancia y entiendo que los libros, además de servir para ayudar a sanar a los demás, también debe proveerte de ingresos para que tú sigas desarrollando inclusive más programas en desarrollo de esa misión. Por ejemplo, desarrollar talleres, desarrollar conferencias, hacer asesorías gratuitas. Los abogados hacen trabajo pro bono, creo que así es como lo llaman. Sí. Bueno, yo también presto servicios de asesoría en algunos casos cuando las personas no tienen recursos, pues el dinero no es un problema porque pagan con abrazos y abrazos son bendiciones. Qué bueno, Germán. Entremos en materia. Hablemos entonces de cómo escribir un libro genial y exitoso. Bueno, este es el último libro. Este libro es una belleza. ¿Por qué es una belleza, Carlos? Este libro es una belleza porque recoge 40 años de experiencia trabajando con la palabra como periodista y 30 como escritor. Y lo que hice fue entonces desarrollar mi propio método para que las personas resuelvan. Te alcancé a escuchar ahora, Viviana, cuando decías, pero ¿por dónde comienzo? Sí. Ese es el gran... Eso es Esa lo que hoja te en blanco. quiebra, eso es lo que te quiebra la cabeza. Y no solamente a ti, a quienes llevamos ya varios libros publicados, también la primera pregunta es ¿por dónde comienzo? Entonces, en el libro desarrollo una técnica, desarrollo dos conceptos fundamentales. Lo primero es que el gran obstáculo que tú tienes no tiene posiblemente ninguna relación con la historia y con el libro que tú ya tienes escrito en tu cabeza. Porque ¿cuántos años llevas planeando ese libro? Eso no te surgió esta mañana mientras te cepillabas los dientes o te maquillabas. Con absoluta seguridad que es un libro que ya tienes en tu cabeza desde hace mucho tiempo. Pero la pregunta es, ¿y por qué no lo he escrito? Entonces ahí vas a encontrar, en la primera parte, tengo un taller que se llama Libera tu Escritura. En ese taller indago primero en por qué no has escrito ese libro que tanto quieres. Y hago un trabajo de tipo emocional. Porque lo que he encontrado es que nosotros tenemos millones de excusas para no hacer las cosas y solamente necesitamos una razón para hacerla o una motivación. Pero esas excusas normalmente tienen que ver con cosas que están ancladas en el inconsciente. Entonces, tú arrancas un libro, la mayoría de las personas que se acercan quieren escribir libros son historias personales o historias de crecimiento personal. Entonces, ok, pero cuéntame qué pasa. No, llevo 10 años tratando de desarrollar esta historia, pero llegó a un punto en que me duele. Llega un punto en que me bloqueo. Llega un punto en que no sé diablos para dónde coger. Le digo, es que claro, como estás hablando de un tema de una historia personal, hay un capítulo de esa historia personal que no has sanado. Entonces venga primero, hagamos una indagación de tipo emocional con las técnicas que están contadas, inclusive, creo que es el libro que tienes tú, Viviana. En este libro así me hablo para sanar mis heridas emocionales. Parte de lo que enseño en los talleres de escritura pasa justamente por allá, por unas estrategias de tipo emocional, para que tú primero como escritora seas la dueña de tu historia. Para que no sean esas voces de tanta gente que tenemos en la cabeza descalificándote, diciéndote no puedes, es que eso no es lo tuyo. Si eres exitosa como presentadora, ¿para qué te vas a meter en ese mundo de ser escritor? ¿Cómo le vas a apostar a eso? ¿Cómo vas a arriesgar tu quincena, lanzarte a eso? Son todos esos permisos que muchas personas a veces necesitan para poder ser quienes auténticamente quieren ser. Entonces, en la primera etapa del taller hacemos esa indagación emocional, que eso no lo hace ningún taller de escritura. En los talleres de escritura te enseñan la técnica, si vas a contar un cuento, te enseñan la técnica del cuento, la novela, el ensayo. Pura gramática, lenguaje, pero no la emoción del escritor. El drama no está ahí. Total. Mire, hemos tenido casos maravillosos en el taller de escritura. Es una chica de Buenaventura, la saludo porque sé que está viendo el programa, Vilma Egipcia Haken Smith. Ella es de Buenaventura, vive en Alemania, casada con alemán, separada con el alemán,
y escribí un libro maravilloso que dice Caliente, caliente a los 50, desmitificando el tema de que las mujeres a los 50 ya es mejor que el tema de su sexualidad, que se olviden y que se dediquen mejor a otras cosas, o hombres y mujeres, porque la historia aplica por igual, resuena para los dos. La historia de Vilma es muy fuerte, porque narra lo que es la historia de cómo vivió inclusive las relaciones conflictivas con su madre, con todo ese entorno familiar, la forma como ella tuvo que abrirse paso en la vida y sus experiencias sexuales, desde las más tiernas hasta las de la mujer de 50 años. Cuando llegó tenía unos bloqueos. Claro, además un tema tabú. Además escribir sobre eso, decir, yo me voy a desnudar ante los lectores de Amazon que se cuentan por millones, porque es la posibilidad de que millones de personas lean mi libro, y yo voy a revelar toda mi intimidad. ¡Wow! Eso se necesita... Valor. Valor esa es la forma tradicional. Se necesita más un salto de conciencia. Un salto de conciencia. Un salto de conciencia. Porque cuando yo lo miro desde la perspectiva del valor, que es válida, porque la mentalidad del guerrero es lo que nos han enseñado, nosotros tenemos que enfrentarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que superar. No, no es eso. Porque cuando estamos en esa actitud es porque estamos peleando con cosas que están afuera. Y la conquista mayor está dentro de nosotros. Entonces ahí es donde se convierte en el salto de conciencia. Ahí es donde se convierte en el salto de conciencia. Entonces, ¿qué pasó con Vilma? Que tenía un bloqueo que no le fluía. Y yo, venga, hagamos el proceso, hicimos el proceso. Está certificado, está aprobado. En 1 mes y medio escribió su libro. No. Fue bestseller en España, en Alemania, en Italia, en todo Amazon. Todavía hoy está dentro de los primeros lugares dentro de las categorías de sexualidad humana. Germán, y si queremos estar más en contacto contigo, no solamente con el libro, sino con todas tus experiencias y tus talleres. Bueno, parte del rediseño de esto es que un periodista que vive del papel y que toda la vida la cifró en ser periodista de un medio impreso, se dedicó después a todo lo que es la virtualidad y a todas las posibilidades que da el mundo digital. Tengo mi página, Germán Jiménez Escritor, y ahí están todos mis libros y ahí están todos mis datos de contacto también. Entonces, para resumir, el libro lo puedes empezar a escribir peleando contra tu historia y peleando contra tus emociones. Y no te va a fluir. Puedes arrancar con un proceso, digamos, de estabilización, de indagación y de estabilización emocional. Cuando seas dueño de esas emociones que te están desconectando de la escritura, ahí sí hablamos de las técnicas para que escribamos el libro. O sea que uno podría empezar con este. Podrías empezar con este, podrías empezar también con este, que es el juicio final del miedo. Este libro te enseña una metodología muy linda para llegar a lo que yo llamo el miedo Matrix. ¿Qué es el miedo Matrix? Es de alguna manera el miedo original. Porque cuando uno no logra descifrar su miedo primigenio, entonces, uno tiene un miedo primigenio y a ese miedo por extensión se le van colgando muchos otros miedos en otras facetas de su vida. Pongamos que tu vientre primigenio, como fue mi caso, surgió en el vientre materno, por unas circunstancias que inclusive describo en el libro. ¿Quién es consciente de que un miedo primigenio lo tuvo en el vientre materno? A veces, para llegar a eso, hay quienes acuden a regresiones, a técnicas de hipnosis. Sí, señor. Bueno, yo estoy estudiando constelaciones familiares y en desarrollo de los estudios de constelaciones familiares, cuando llegué a armar mi genograma, mi árbol genealógico, empecé a formularme las preguntas que en un momento determinado me hicieron clic. Una serie de violencias que sufrió mi familia, el ambiente de terror en que vivía mi mamá, 5 abortos, de los cuales 3 eran de hermanitos que venían como gemelos, y yo nazco después de eso. ¿Cómo es el vientre de una mujer después de tener tantas pérdidas? Es un vientre gris, es un vientre temeroso, es un vientre en donde está la ansiedad de que nazca el niño, pero que nazca y que nazca bien. Entonces yo por eso me vine a los 7 meses. A los 7 meses decidí nacer. Es importante conocer eso. Claro, a mí me cambia totalmente la perspectiva de la vida cuando logro entender ese miedo de alguna manera original. ¿Era un miedo mío? No, era un miedo del entorno. Es que nosotros empezamos, la vida nos empieza a ser determinada desde el mismo movimiento en que nuestros padres, a los que escogimos,
desde que nuestros padres empiezan a interactuar de alguna manera y a impactarnos emocionalmente a nosotros. Mejor dicho, tenemos mucho tema para hablar con Germán Jiménez. Esperamos que de verdad regreses a pleno día y nos sigas contagiando de este impulso de leer, pero también de escribir y de lanzarlos. Claro. GermánJiménez.com, ¿cierto? Sí, la página en mis redes sociales es muy sencillo, me encuentran simplemente como Germán Jiménez Morales y en mi página es www.germanjimenezescritor.com. Tengo ahí un blog que es gratuito y abierto a todos, que se llama, inicialmente se llamaba El Diario del Miedo y ahora se llama Palabras Sanadoras. El Diario del Miedo asustaba a algunas personas, las intimidaba, entonces decidí ponerlo más bien como voltearlo a lo sanadoras. positivo, palabras sanadoras. Sí, para ponerlo con la promesa de que a través de la escritura sanas, y eso es parte de lo que también en los libros, en mis libros, promuevo la escritura como instrumento de sanación emocional. Qué bien, Germán, muchísimas gracias y bienvenido siempre a Pleno Día. No, a ustedes muchísimas gracias, un placer.